Se suponía que iba a ser solo una noche más. Nada demasiado especial, simplemente mamá saliendo a una reunión por el 50º cumpleaños de su mejor amiga. Una casa llena de viejos amigos, familiares y algunas copas. ¿Pero qué pasó cuando regresó a casa esa noche? Bueno, lo cambió todo. Hola, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber dónde está llegando mi historia. Deja un comentario abajo. Significa mucho ver vuestras respuestas. Ahora, déjame llevarte de vuelta a esa noche. El aire fuera de la fiesta era denso, con el tipo de calor y comodidad que solo una casa llena de viejos amigos y familiares podía crear. Dentro estaba el olor a pizza, el parloteo, las risas, todo familiar, casi nostálgico. Pero yo no estaba allí. Me había quedado en casa, lo cual se había convertido en mi normalidad últimamente. Cumplí 20 años el mes pasado y honestamente sentía que estaba cambiando a un espacio donde prefería mi propia compañía a las reuniones sociales, incluso cuando era una celebración para uno de sus amigos más cercanos. Mamá no pareció darle mucha importancia. La noche iba bien para ella. Se estaba poniendo al día con viejos rostros que no había visto en mucho tiempo. A medida que avanzaba la noche, imaginé que los sonidos de la música y las conversaciones se volvían más apagados a medida que todos comenzaban a relajarse. Sabía cuando ella decidía que era hora de irse, atraída por su propio hogar. Esperaba encontrarme, probablemente frente a mi consola de juegos o perdido en mis pensamientos. Me la imaginé saliendo por la puerta de la fiesta, con el aire fresco golpeándole la piel, tomando una respiración profunda mientras se deslizaba en su coche. Fue un momento breve y familiar, nada extraordinario, pero poco sabía ella que estaba a punto de ser una noche que nunca olvidaría. Cuando llegó a casa, la casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para un sábado por la noche. Se dirigió a la sala de estar, esperando que yo estuviera en el sofá, mi lugar habitual, pero la luz tenue de mi habitación le llamó la atención y notó que mi puerta estaba ligeramente entreabierta. La oí tocar suavemente antes de entrar. «Jason», me llamó. Yo estaba sentado en mi escritorio, de espaldas a ella, pero me giré rápidamente cuando escuché su voz. Mi cara se iluminó con una pequeña sonrisa, que parecía fuera de lugar dado lo distante que había estado últimamente. Necesitaba que esa sonrisa fuera genuina para bajar la guardia. «Hola, mamá». La saludé. Mi tono era cálido, pero había algo en mis ojos que la tomó por sorpresa. Sabía que ella lo vio. Era como si la hubiera estado esperando. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta, sintiendo que algo era diferente. Me encogí de hombros, mirando mis manos por un momento, antes de encontrar sus ojos. «Solo pensando, repitió ella. Su corazón dio un vuelco. Algo en mi voz le envió una onda de inquietud, pero ella lo reprimió, tratando de no darle demasiada importancia. «Sí», comencé, haciendo una pausa, sopesando mis palabras cuidadosamente. «¿Sobre ti?». Eso captó su atención. «¿Sobre mí?», dijo, acercándose un poco más. «¿Qué quieres decir?». Exhalé lentamente. Mi mirada se desvió como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. «He estado pensando en la forma en que siempre has estado ahí para mí, en cómo siempre has hecho todo por mí, pero nunca te lo he agradecido de verdad. Supongo que lo di por sentado, ¿sabes?». Su corazón se apretó. Pude ver cómo la formaba un nudo en la garganta. «Jason, no tienes que agradecerme. Soy tu mamá». Negué con la cabeza y la expresión de mi cara cambió. «No, no lo entiendes, mamá. He sido egoísta y necesito decir esto ahora. No creo que pueda vivir de la manera en que lo he hecho por más tiempo. Necesito cambiar. No soy la persona que quiero ser». Ella parpadeó, con la respiración entrecortada en su garganta. Había sido madre durante casi 20 años y nunca me había visto así. Vulnerable, abierta, honesta. Y había algo más en mis palabras,
algo que era como una grieta en los cimientos de todo lo que ella sabía sobre mí. Ella dio un paso lento hacia adelante. La habitación de repente se sentía más pequeña. Las paredes se cerraban sobre nosotros. ¿Qué quieres decir, Jason? La miré por un largo momento, como si sopesara la importancia de lo que estaba a punto de decir. Mamá, siempre sentí que necesitaba ser otra persona, como si no fuera suficiente. Pero esta noche simplemente me golpeó. Soy suficiente y necesito asegurarme de estar viviendo mi vida por las razones correctas para mí, no para nadie más. Ella se quedó allí tratando de absorberlo todo. Su corazón se hinchó de orgullo. Pero había algo más también. Algo que era como una sensación de pérdida, como si estuviera viendo a su hijo entrar en una nueva fase de su vida. Una en la que ya no la necesitaría como antes, y luego agregué algo que la desequilibró por completo. No creo que me diera cuenta hasta esta noche, mamá, que creo que he estado aferrándome a cosas que no debería. Esa parte de mí siente que te debo más que solo palabras, pero no sé cómo decirlo. Mi voz flaqueó. Ella podía ver la vulnerabilidad allí, un lado de mí que siempre había estado tan protegido ahora rompiéndose de una manera que ella no esperaba. Se acercó a mí, apoyando suavemente una mano en mi hombro. Jason, sea lo que sea, podemos hablar de ello. Estoy aquí para ti siempre. Solté una respiración temblorosa y la miré. Mis ojos suaves, mi voz apenas un susurro. Creo que me he estado aferrando a la idea de que siempre seremos los mismos, pero no lo somos, ¿verdad? Su corazón se apretó. En ese momento se dio cuenta de cuánto había crecido, cuánto me estaba convirtiendo en mi propia persona, valiéndome por mí mismo, listo para enfrentar la vida de una manera que no dependiera de ella. Y sin embargo, había una parte de ella que estaba orgullosa de que estuviera dispuesto a confrontar estas emociones, orgullosa de que estuviera avanzando, aunque significara alejarme de ella de alguna manera. Las cosas cambiarán, Jason, dijo, su voz firme, pero llena de emoción. Pero eso no significa que no esté aquí para ti. Simplemente tenemos que seguir aprendiendo y creciendo juntos. No estás solo en esto. Asentí, con una tranquila resolución instalándose en mí. Gracias, mamá. Por un momento, el peso de mis palabras permaneció en el aire, pero no fue hasta que volví a hablar que ella se dio cuenta de cuánto marcaría esta noche un punto de inflexión para ambos. No sé si lo entenderás ahora mismo, pero lo que estoy tratando de decir es que creo que ambos necesitamos cambiar a nuestra manera. La realización la golpeó como una marejada. De repente supo que todo había cambiado en ese momento. Lo que dije no se trataba solo de mí. También se trataba de ella. Y eso, bueno, eso fue solo el principio. Parte 2. El cambio silencioso. La noche se había instalado en un zumbido tranquilo. Se quedó en mi habitación por un tiempo después de esa conversación, insegura de cómo romper el silencio. Había tanto no dicho colgando entre nosotros. Tanto no dicho estaba colgando entre nosotros, como dos piezas de un rompecabezas que casi encajaban, pero que aún necesitaban girarse justo a la derecha. Podía sentir sus ojos en mí mientras ella se sentaba frente a mi escritorio, insegura de qué hacer con sus manos, insegura de lo que se suponía que debía decir a continuación. El peso de todo se cernía pesadamente sobre ella. Me había abierto de una manera que la hacía sentir a la vez orgullosa y abrumada. Estaba procesando la verdad. Como madre, siempre quieres proteger a tus hijos del dolor. Pero se dio cuenta de que tal vez, al intentar protegerme del daño, también me protegió de la oportunidad de crecer, de conocerme verdaderamente, de dar esos primeros pasos para convertirme en mi propia persona. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró cuestionando todo, su papel en mi vida, su papel en su propia vida. ¿Era realmente la persona que pensaba que era? ¿Estaba realmente viviendo para sí misma, o había estado viviendo a través de mí, a través de mis necesidades y deseos?
Dejó escapar un largo suspiro, se reclinó en la silla y se pasó las manos por el pelo. Notando el cambio, me aclaré la garganta. Mamá, no quise molestarte. ¿Molestarme? Me miró, tratando de enmascarar la avalancha de emociones que amenazaba con liberarse. No me molestaste, simplemente me has dado mucho en qué pensar. Supongo que nunca me di cuenta de cuánto habíamos estado evitando ambos. Levanté una ceja, claramente confundido. ¿Qué quieres decir? Ella tragó, insegura de cómo expresar con palabras el complejo sentimiento que se hinchaba dentro de ella. Creo que he estado viviendo en esta burbuja, Jason. He pasado tanto tiempo concentrándome en ti, en ser tu mamá, tu protectora, que perdí el rastro de quién soy, de lo que necesito, de lo que quiero. Mi ceño se frunció. Mamá, eres increíble. Siempre has estado ahí para mí. No sé si lo habría logrado sin ti. Ella sonrió. Una risa agridulce escapó de sus labios. Sé que estás agradecido, pero ese no es el punto. No quiero seguir viviendo a la sombra de tu vida. Necesito empezar a vivir para mí, Jason. He pasado tantos años dándome a todos los demás, a ti, a mi trabajo, a la casa, que olvidé cómo ser simplemente Rebecca, la mujer, no solo la mamá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y se dio cuenta de cuánto de sí misma había perdido en el proceso. Había entregado tanto su corazón a otros que no estaba segura de quién era sin ellos. Pareció procesar lo que estaba diciendo, mirando hacia otro lado por un momento, profundamente pensativo. Lo entiendo ahora. Creo que he estado haciendo lo mismo. He estado tan concentrado en asegurarme de que todos los demás sean felices que me olvidé de mí mismo. Mis palabras la hirieron más de lo que esperaba. Fue como escuchar sus propios pensamientos resonando en ella. Y por un momento no pudo decidir si reír o llorar. Aquí estábamos, dos personas que habían pasado tanto tiempo viviendo en los roles que pensábamos que debíamos interpretar, ahora tratando de descubrir quiénes éramos debajo de todo eso. Me levanté y caminé hacia mi ventana, mirando hacia la noche. No quiero seguir fingiendo más. Quiero descubrir quién soy realmente, no solo quién creo que se supone que debo ser. La vulnerabilidad en mi voz la dejó sin palabras. Estaba tratando de alejarme de todo lo que había conocido, justo como ella lo estaba haciendo. Yo no era el único que buscaba algo más. Yo también quiero eso para ti, susurró ella, con la garganta apretada. Quiero que sepas que no tienes que ser perfecto, Jason. No tienes que tener todo resuelto. Solo quiero que vivas para ti. Me giré para mirarla, mis ojos suaves. Tienes razón, mamá. Ambos necesitamos dejar de fingir. Y por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de algo que se quedaría con ella, como una verdad de la que no podía escapar. Ambos nos habíamos estado escondiendo detrás de máscaras, inseguros de quiénes éramos debajo de ellas. Yo me había estado aferrando a la idea de que necesitaba ser algo para ella, y ella se había estado aferrando a la idea de que necesitaba ser algo para mí. Ambos habíamos estado jugando roles, pero habíamos terminado. Estábamos cansados de fingir. Ella sintió que la habitación cambiaba. La energía entre nosotros se movía de una manera que ella no entendía completamente. Ya no se trataba solo de mí. Tampoco se trataba solo de ella. Se trataba de lo que podíamos ser, de lo que ambos podíamos llegar a ser si dejábamos ir las cosas que nos habían estado frenando. Ella se levantó, cruzó la habitación para pararse a mi lado en la ventana. Ambos miramos hacia la noche, las luces de la ciudad parpadeando en la distancia, 1000 pequeños recordatorios de que el mundo era vasto y nuestras vidas eran solo una pequeña parte de él. Pero en ese momento se sentía como si el mundo fuera más grande, como si todo fuera posible si nos atrevíamos a enfrentarlo. He estado pensando en esa noche en la fiesta, ¿sabes? Dije de repente rompiendo el silencio. ¿Sobre lo que te dije? Ella se giró hacia mí levantando una ceja. ¿Sobre qué? Creo que no se trataba solo de ti, dije en voz baja.
creo que también estaba hablando de mí. Necesito cambiar. Necesito dejar de esconderme detrás de todas estas excusas. Tengo que empezar a vivir para mí. Su corazón se apretó. Este no era solo un hijo hablando con su madre. Este era un hombre parado frente a ella, vulnerable y real, listo para asumir la responsabilidad de su vida. Tienes razón, Jason. Ambos tenemos que dejar de escondernos, dijo suavemente, y fue como si algo encajara, como si las piezas de un rompecabezas que nunca antes habían encajado del todo estuvieran comenzando a alinearse. Esa noche, mientras yacía en la cama, pensó en todas las veces que había intentado aferrarse al pasado, pero en el silencio de esa habitación, con el peso de mis palabras aún flotando en el aire, se dio cuenta de que el pasado se había ido. Lo único que quedaba era el ahora, y dependía de nosotros dos hacer algo nuevo, algo mejor. Yo tenía razón, no podíamos seguir fingiendo más. Tuvimos que enfrentar la verdad de quiénes éramos y en quiénes queríamos convertirnos. Parte 3. Nuevos comienzos. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el comienzo de algo hermoso, no solo para mí, sino también para ella. Los días después de esa noche se sintieron diferentes, casi como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, dándole espacio para respirar y pensar. Mamá y yo pasamos mucho tiempo juntos en los días que siguieron, solo hablando. No era lo mismo que antes. Esas conversaciones rápidas y superficiales que apenas rascaban la superficie. Esta vez fue real. Fue crudo. Estábamos hablando de cosas que nunca antes habíamos dicho en voz alta. Era casi como si estuviéramos reconstruyendo nuestra relación desde cero. Pero esta vez se sintió más honesto. Me estaba abriendo y, a su vez, ella también estaba empezando a abrirse. Había algo hermoso en ello, algo que la hacía sentir que estaba viendo a su hijo de una manera que nunca lo había visto antes, no solo como su hijo, sino como su propia persona, llena de complejidad, sueños y luchas. Comencé a asumir la responsabilidad de mis acciones, mis emociones, y por primera vez en años sintió que realmente estaba viviendo para mí, y era contagioso. Se encontró pensando más en lo que quería, en las cosas que había dejado de lado durante tanto tiempo. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de que ambos encontráramos nuestros propios caminos juntos, pero separados. Una tarde, después de salir del trabajo, me encontró en la cocina, de espaldas a ella, tarareando para mí mientras preparaba un sándwich. El sonido de mi voz le trajo un calor inesperado al pecho. Era como escuchar el sonido que había conocido durante tanto tiempo, pero de una manera completamente nueva. Ella se apoyó en el marco de la puerta, observándome por un momento, una sonrisa tirando de sus labios. «Sabes, nunca solías tararear cuando eras más joven». «¿Qué pasó?» Hice una pausa, con mi cuchillo a medio cortar el pan, y me giré para mirarla con una pequeña sonrisa. «Supongo que acabo de aprender a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Tú me enseñaste eso». Ella parpadeó, sorprendida por mis palabras. «¿Yo te enseñé eso?» Asentí. «Sí, solía pensar que la vida se trataba de grandes logros, ¿sabes? Pero ahora me doy cuenta de que son los pequeños momentos los que cuentan, como este. Solo estar aquí contigo es todo lo que necesito». Su corazón se hinchó de orgullo. «Jason, yo nunca supe que te sentías así». Me encogí de hombros, dejando el cuchillo sobre la encimera. Es algo que he estado descubriendo. Y honestamente creo que es lo mismo para ti también. No siempre tienes que ser todo para todos. Solo tienes que ser quien eres, ¿verdad? Le llegó entonces. Yo no solo estaba hablando de mí, también estaba hablando de ella. Estaba diciendo las cosas que ella no había podido decirse a sí misma, que estaba bien que dejara de intentar llenar todos los roles que pensaba que tenía que desempeñar. No tenía que ser la madre perfecta, la amiga perfecta, el todo perfecto. Solo tenía que ser Rebecca, y eso era suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de claridad, como si una niebla se hubiera levantado de su mente. Había pasado gran parte de su vida tratando de vivir para los demás, tratando de ser lo que ellos necesitaban que fuera.
pero la verdad era que se había olvidado de vivir para sí misma. Había olvidado lo que significaba ser ella sin las etiquetas de mamá, esposa o amiga, solo Rebecca. Se acercó a mí, que seguía de pie junto a la encimera, mirándola con esos mismos ojos suaves que siempre habían contenido tanto de mi corazón. Puso su mano sobre mi hombro y por un momento, ninguno de los dos habló. No hacía falta. El silencio entre nosotros era cómodo ahora. Ya no estaba lleno del peso de las palabras no dichas. «Estoy orgullosa de ti, Jason», dijo en voz baja, con la voz quebrada por la emoción. «Estoy muy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo». Sonreí, una sonrisa genuina y sincera. «Y yo estoy orgulloso de ti, mamá, por finalmente encontrar tu propio camino también». Esas palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. No se había dado cuenta de cuánto había estado esperando que yo reconociera su propio crecimiento, su propia travesía. Pero ahora, al oírmelo decir, sintió que finalmente había llegado a un lugar donde realmente podía verse a sí misma, donde finalmente podía salir de detrás de los roles que había estado interpretando durante tanto tiempo. «Creo que ambos hemos recorrido un largo camino», dijo suavemente, «y todavía tenemos mucho más que descubrir». Asentí, mis ojos reflejando una tranquila comprensión. «Sí, pero estoy bien con eso mientras sigamos avanzando». En ese momento se dio cuenta de que el cambio no era algo a lo que temer, era algo para abrazar. Yo había cambiado, sí, pero también ella. Y ese cambio, ese crecimiento era algo hermoso, algo que nos haría a ambos más fuertes, más cercanos y más conectados de lo que nunca habíamos estado. A medida que pasaban los días, ella se sintió más ligera. Comenzó a sacar tiempo para sí misma de nuevo, tiempo para leer, para pintar, para dar largos paseos, para... No necesitaba la aprobación de nadie para hacerlo. ¿Y yo? Bueno, comencé a descubrir quién era realmente lejos de las expectativas que había estado cargando. No teníamos todas las respuestas, pero nos teníamos el uno al otro, y ambos estábamos aprendiendo a vivir para nosotros mismos. No siempre fue fácil. Hubo días en que el peso del pasado intentó arrastrarnos de nuevo, cuando las dudas se deslizaron, pero seguimos avanzando, y eso fue suficiente. A veces son los momentos más pequeños los que lo cambian todo. Una conversación en una habitación tranquila, un momento de vulnerabilidad, una realización de que no tienes que ser perfecto, que solo tienes que ser tú. Esa noche, después de que todo se había dicho y hecho, después de que ambos compartimos nuestros miedos y esperanzas, una paz se instaló en ella. Yo ya no era el niño que la necesitaba de la forma en que lo hice una vez, y ella ya no era la mujer que se había perdido en mi necesidad. Ambos nos habíamos convertido en algo nuevo, y en eso nos habíamos encontrado de nuevo, y eso se dio cuenta de que era el mayor regalo de todos.